provincia de Jujuy. Y la historia que bueno, me marca a mí, bueno, atraviesa a toda mi familia, es que en el año 2002 yo ingreso a la escuela de música con 8 años por una decisión de mi viejo de querer que yo haga alguna actividad extraescolar y me inscribí en la escuela de música. Y a mí la única libertad que me dieron en esa época, en ese tiempo con 8 años, era de decidir qué instrumento yo quería tocar. El primer día de la escuela de música me acuerdo que entra una profesora y nos pregunta qué instrumento nosotros queríamos tocar y iba pasando lista. ¿Quién quiere estudiar guitarra? Levantaban las manos el que quiere estudiar guitarra. ¿Quién quiere estudiar piano? Levantar la mano aquella persona, aquel chico que quería estudiar piano. Y cuando pregunta quién quiere estudiar violín, como vi que nadie quería estudiar violín, yo, además sin tener conocimiento previo, sin tener un violín así en las manos, decidí levantar la mano y decir yo quiero estudiar violín. Y bueno, empezó ahí en 2002, la escuela de música ese año me prestaba un instrumento. Y ya el segundo año tenía que yo llevar el propio instrumento porque si no la escuela de música, de allá en la provincia de Jujuy, no contaba con los elementos necesarios para cubrir la demanda de tantos chicos que aún hoy por hoy se inscriben en la escuela de música. Es mucha la demanda, afortunadamente, que hay para aprender a tocar un instrumento, para acceder a la música. Y está muy bueno la escuela de música que sea provincial y sea pública para que los pibes de barrio, los pibes de villa puedan acceder a ese derecho y a ese derecho que es la cultura y el arte. Bueno, empieza el año 2003 y yo, mi viejo recién he encontrado laburo. A nosotros la crisis económica que sufrimos en el país, como muchas otras familias de todo el país, nos afectó y nos tocó muy fuerte. Por eso es que nosotros no podíamos acceder a un propio instrumento. Yo no podía acceder a un propio instrumento, mi viejo no podían comprarme un propio instrumento porque un violín en esa época salía una plata que esa plata era necesaria para pagar el alquiler o pagar la comida o hacer otra cosa. Pero otra cosa en el orden de prioridades. Bueno, en el año 2003 yo sigo con la escuela de música y nada, de las 4 horas semanales que yo tenía violín, me prestaban el violín media hora o una hora y el resto era o sentarme a leer un libro de cómo tocar el violín o ver a los otros chicos cómo tocan el violín y yo aprender viendo. Y la verdad que así mucho no se puede avanzar. De la teoría, más lo que la música es necesaria, la teoría, pero también es necesaria la práctica, es una mezcla de ambas cosas. Asume Néstor el 25 de mayo de 2003. Fui partícipe y vi y escuché ese discurso que dio. Me emocioné al igual que mi papá y mi mamá al escucharlo hablar, al proponernos un sueño, al proponernos un país distinto, un país diferente. Y empezar ese nuevo camino, esa nueva transición, con ilusión, con las ganas, más allá de que aún éramos ajenos, pero no nos sentíamos tan ajenos porque somos parte de nuestro país y somos parte de una sola patria. Entonces, al ver una persona que con sus ideales, con sus convicciones por delante, siempre a uno lo contagia y a mí particularmente me dieron siempre muchas ganas. Al ver la imagen de él, al ver la imagen de Néstor, me dieron siempre muchas ganas de seguir adelante y aún hoy por hoy es motivo de cual yo me levante y salga a trabajar o es motivo de que yo haga un viaje y sea para ayudar siempre al otro, a la otra persona. Nos enteramos que él iba a viajar a Jujuy en agosto de 2003 a declarar el patrimonio de la humanidad del Quebrado de Humahuaca y hacer ese ritual milenario que es el ritual de la Pachamama, ¿no? Que era nuestra tierra. Y decidimos con mis padres viajar a la Posta de Hornillo, que es el lugar donde se hizo ese acto. Fuimos a conocerlo más que nada, conocer a Néstor y ver una figura presidencial que no es muy común verlo todos los días, no es cotidiano para nosotros ya ver una figura presidencial que vaya, y más a eso, hacer el ritual tan nuestro, tan autóctono, que vaya a hacer eso para nosotros en ese momento fue una representación magnífica de todo lo que iba a hacer, de todo lo que iba a implementar en nuestro país. En ese momento del acto, a mi papá se le ocurre hacer una nota, una carta
Y mi mamá saca de su cartera un cupón chiquito de este tamaño más o menos, en el cual escribe los datos de ella y escribe qué es lo que nosotros queríamos. Cuenta un poco la historia, que mi viejo estaba sin laburo, que yo trabajaba por los magos y que nos vivíamos tirando de lado a lado, que la plata por ahí no le alcanzaba para fin de mes, pero que yo quería estudiar música y quería tocar el violín y que no teníamos recursos necesarios para acceder a un violín. Cuando termina de escribir eso, mi papá me dice: toma, lleva vos. Y yo con 9 años en ese momento, romper todos los esquemas, romper todas las normas, para mí no era algo que mi viejo me decían, era hacer lo contrario de lo que mi viejo me decían. Entonces para mí fue algo loco y fue algo bastante particular, que era pasar por sobre un policía que estaba al lado mío, que no me dejaba pasar, y que en un momento determinado un fotógrafo se acerca al periodista, le empieza a hablar y veo que por detrás del periodista me hace señas para que pase. Por detrás del policía el periodista me hace señas para que pase y me escabullí entre todo el corralito de funcionarios, gente que estaba ahí parada, pasé por todo de ellos y cuando llego al palco Néstor estaba ahí enfrente mío. Yo con la nota con el pequeño papel acá en la mano, sin mediar palabras, no me salía palabra en ese momento. Ver a él ahí, llegar hasta él. Y en ese momento una periodista del Canal 10 de Córdoba me dice: ¿vos le querés decir algo al señor presidente? Sí. Le contesto y ella le dice: señor presidente, acá el nene quiere decirle algo. Cuando Néstor se acuclilla, yo le entrego el papel, él lo lee, se lo guarda en el bolsillo del saco y me da 3 cachetadas. Se besa la mano y me da 3 cachetadas. De hecho me vuelvo llorando a donde estaban mis viejos, porque cuando llegué ahí donde estaban ellos era la emoción por haber llegado a él. Más allá de que si el pedido era o no era contestado, era llegar a él, porque uno ve o lo veía que antes era prácticamente imposible llegar a un presidente, ese contacto directo que tenía un presidente con el pueblo era prácticamente nulo, y ahora estudiando un poco más o leyendo un poco más te das cuenta que esa cosa de acercamiento al pueblo directo era políticas que implementaba Perón o implementaba Evita, y que Néstor me haya prestado a mí ese momento de atención, ese minuto y medio, 2 minutos de atención, fue un contacto directo con el pueblo, conmigo en ese caso, y yo me sentí así, me sentí realizado, nos sentimos realizados por eso, nada más que por eso. Después, en diciembre de 2003, nos llega una carta a nuestra casa de Presidencia de la Nación diciendo que mi pedido había pasado al Ministerio de Seguridad Social y que le iban a contestar a la brevedad. Y bueno, en marzo de 2004 llega un violín, una encomienda enviada por correo argentino a la casa de mi tía, porque era la única dirección estable que nosotros teníamos. Era un violín, es un violín de 1750, que del maestro, pertenecía al maestro Miguel Ángel Estrella, que bueno, es un pianista tucumano, un pianista reconocido internacionalmente, con mucha historia durante la dictadura militar, fue exiliado, y nada, saber que ese violín venía de él fue para mi viejo más que nada, porque yo primero no lo conocía hasta que mi viejo me contó, empecé a investigar un poco sobre él, y después de eso fue descubrir que no tenía cualquier violín en mis manos, no era un violín cualquiera, era un violín que nos regaló un presidente y que venía en las manos grandiosas, que sufrieron mucho durante toda la historia y que saben el sacrificio. Y yo lo que mínimo que podía hacer era tratar de imitar ese sacrificio que ellos hicieron. Después, no recuerdo bien si fue en agosto o en septiembre de 2004, me llega una carta también, escrita por la doctora Alicia, Kirchner, diciendo que, pidiéndome y explicándome el motivo de por qué me regalaban o por qué me dieron ese violín. Y lo que me pedían era que no baje los brazos, que siga estudiando, que el sueño de ellos era, y el mío también, poder acceder o poder tocar en los más grandes escenarios del país, que afortunadamente así lo hice. Pude cumplir ese sueño de todo músico, de tocar en distintos escenarios, conocer mucha gente, mostrar a los demás lo que la vida me enseñó, que es la música, lo que la vida me dio, que es la música y este amor por el arte. Tuve una oportunidad de venir que fue, bueno,
prácticamente el inicio de mi militancia fue el año pasado, en la época de las inundaciones que sufrió esta ciudad, y no volví desde ese tiempo. Hace un año que no vuelvo, más de un año incluso. Y hoy lo hablaba con una compañera que fue para mí significativo volver para acá, que lo primero que le dije a mi compañera, una amiga, le digo, vi verde, porque es verdad, vi el color del césped de la facultad, vi la tierra, digamos, de la facultad y no las botellas de agua que había, los colchones, la lavandina, la ropa, la mercadería, los miles de jóvenes comprometidos que se acercaban voluntariamente a ayudar al otro, que bueno, esa historia la guardo muy bien y la tengo siempre presente a la historia con esta facultad. La verdad que la aprecio y la quiero mucho, y por eso es cada vez que bueno, ahora me invitaron, es la primera vez que me invitan, pero ya dejo el pie para cualquier otra invitación que me quieran hacer. Saben que voy a estar acá y que voy a estar siempre acá, que esta facultad me enseñó mucho en términos de militancia.